Este es el capítulo número 2 de El canto de Psique. Este capítulo se llama El deseo. Vamos a estar tocando una linda canción que se llama La vida tómbola y vamos a estar hablando sobre el deseo humano. Por primera vez tenemos un invitado, así que ahí se los dejo, espero que lo disfruten. El deseo, la vida tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El canto de Psique. Es un podcast, es el segundo capítulo del podcast. Es un podcast que habla sobre psicología y sobre música. Tomamos una canción y luego charlamos sobre lo que esa canción nos puede generar en nuestra psique, en nuestra alma y en la sociedad también, ¿no? Yo soy José, soy psicólogo, terapeuta. Y además soy músico también. Lo tenemos a Ezequiel de invitado hoy. Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo andás, José? Gracias por la invitación, por este espacio y bueno, listos para hacer un poco de música y reflexionar, filosofar y tener algunos pensamientos de manera conjunta. Ahí está, con Ezequiel tenemos un dúo también que se llama el dúo Cruces, así que nos conocemos ahí de hace un tiempo haciendo música. Y además charlando también sobre temas profundos como... Que van de la mano, ¿no? La música invita a la creación y también a la reflexión, ¿no? Muchas veces, así que no están escindidos, están juntos y de la mano siempre. Ahí está. Bueno, por eso dice que la música es el lenguaje del alma, por eso este nombre ahí, encontramos este nombre que se llama El canto de Psique, porque es como si nuestra psique hablara cada vez que tocamos una canción o que componemos o que interpretamos este arte tan hermoso como es la música. ¿Eh? Así es. Bueno, quiero presentarte un poco acá tengo el machete, como dicen acá. Todo mentiras. Todo mentira. Esto me lo pasaste tú. Mira, dice, él es Ezequiel Martínez, sociólogo de la UBA. Es editor y gestor cultural. Hace 20 años que estás en la industria editorial. Si digo mentiras... No, por favor. Vos decís la verdad. Será la verdad, siempre. Ahí está. Hace comunicación, prensa, trabajó mucho tiempo con las bibliotecas públicas y hoy es el responsable del desarrollo editorial del Ministerio de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Además de eso, trabaja directamente con la Feria del Libro, así que estás todos los años ahí gestionando la cultura. Así es. De la ciudad, y además tienes también, entiendo, tu propio emprendimiento ahí que tiene que ver con la cultura también, ¿no? Sí, así es. Con la cultura, con las librerías, con Sí, toda la escritura. Siempre vinculado a ese universo, sí, de la creación, del arte y en mi oficio, de la producción editorial, cultural, la gestión cultural, siempre vinculado fundamentalmente como eje el libro y la promoción del libro en todas sus dimensiones. Así que de hace muchos años en eso y bueno,
como decía, soy sociólogo de formación, así que también poco, y tú psicólogo, José, así que además de esa cruz musical que nos embarca desde hace ya un tiempo, en este proyecto musical que nos une, me parece que está bueno hoy plantear, como decías, esa cruz y esas cruces y esos diálogos entre la psicología y la sociología, ¿por qué no? La teoría social y todo el mundo de la psique, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí porque particularmente en mi propia vida así personal, siempre en todos los procesos que pasé, la música me acompañó. Entonces por eso, viendo que cada vez que me pasaba algo, si fuera algo feliz, algo triste, algo intenso, algo muy potente, siempre la música como que me ayudó a digerir esas partes, ¿no? Como esas vivencias que tenía. Por eso, bueno, es algo que hacemos por amor también, por deseo. El capítulo de hoy justamente trata sobre el deseo. Qué temita. El deseo. Maradona, como sabemos, vamos a hablar de Maradona como persona, pero también tratemos de entender a Maradona como un ícono cultural, un ícono de un país, del mundo, porque es conocido mundialmente. Entonces estuvimos ahí pensando y yo decía, Maradona es como el ícono del deseo, ¿no? El deseo que nos mueve, ¿no? que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Y este podcast justamente es como hecho por amor, por deseo. No ganamos dinero con esto todavía. Y entonces, viendo que Maradona era una figura tan conocida y tan controvertida, dije, le voy a poner como título a este segundo capítulo del podcast, El deseo. Y vamos a estar vinculándolo entonces con esta canción que se llama La vida tómbola, que es una canción de Manu Chao y que habla justamente sobre Maradona y sobre cómo Maradona vivía la vida, ¿no? Así que hablemos un poco sobre el deseo, Ezequiel. Porque el deseo tiene como dos vertientes, ¿no? El deseo como algo que te falta, pero también algo que te sobra, ¿no? Algo que te empuja a vivir, ¿no? Como me falta algo y lo voy a buscar, pero también tengo como me sobra esta energía a ver dónde la pongo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece Maradona? Si yo te digo que Maradona es un ícono del deseo, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, el deseo, como vos decías, tiene distintas pulsiones, ¿no? Está la pulsión, esa pulsión de vida que tiene el deseo, que nos marca y nos tracciona el deseo, ¿no? Y como vos también mencionabas recién, José, me parece que el deseo, y es inmanente a la definición, per se del deseo, no se satisface nunca, ¿no? Ni a nivel individual, de un proyecto individual, y el deseo en ninguno de los planos se satisface. Entonces, por eso es ese motor, ¿no? Permanente, ese horizonte que nos lleva y que no se satisface nunca, digamos, ¿no? Y cómo uno, a ver, y por otro lado, el deseo que es, y ahí lo ato un poco con, ya empezando a hablar del deseo y Maradona, el deseo que hay tantos deseos como sociedades y hay tantos deseos como seres humanos, digamos, cómo se configuran los deseos, ¿no? ¿Qué representan los deseos? ¿Cuáles son los deseos? No hay deseos, no hay una cuestión uniforme de deseos. Entonces, cada deseo tiene una característica en sí misma. Y Maradona y el deseo, digamos, ahí me parece que juega la determinación social y las posibilidades, ¿no? que brindó, que nos mostró la vida de Maradona en cuanto al deseo, ¿no? Y ahí me meto y me adelanto un poco, pero el deseo y todo lo que opera desde lo social sobre el deseo, ¿no? Lo que nos permite a nivel social en cuanto a mostrar y manifestar la voluntad del deseo y cuánto nos reprime, nos cancela, nos censura, nos coarta, nos restringe, nos dice esto sí, y ahí entra la moral. Y ahí entra Maradona, ¿no? De cómo él vivió el deseo, ¿no? De qué manera él lo manifestó,
con la incontinencia, el deseo y esa satisfacción permanente que tenía de su deseo y que no, a veces parecía que no tenía condicionantes, ataduras, ¿no? Que no podía ser disciplinado ese deseo. Ajá, ajá. Bueno, y todo el tiempo nos piden que disciplinemos el deseo. De hecho, muchas vertientes psicológicas y filosóficas decían esto, que el deseo era algo que te invitaba a moverte, Ujú. pero que tenía que estar conectado a la razón para poder ser bien llevado, porque si no, el deseo iba hacia lugares que no eran tan, vale la redundancia, tan deseados para la sociedad o tan aceptados para la sociedad. Y en este caso el Diego era un deseo como un deseo incontrolable, ¿no? Como una búsqueda de lograr lo que él quería. Sí miraba a su alrededor, obviamente, porque era un tipo que estaba muy conectado a la sociedad y creo que eso es importante resaltarlo, ¿no? Como nuestro deseo también está conectado con lo demás, con lo que se mueve alrededor. Pero el tipo no podía ser disciplinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro deseo no puede ser disciplinado, ¿no? Porque puede ser disciplinado el deseo, ¿no? Mm. Es una pregunta. Y me parece que ahí hay una tensión permanente y ahí creo que entre lo individual y lo social hay una tensión permanente, lo que socialmente se le permite al deseo y lo que el deseo individual manifiesta y lo que cada uno permite que ese deseo se explaye, se manifieste y cuánto hay de represión de ese deseo, ¿no? Y ahí hay una tensión y que Maradona me parece que lo tuvo, esa tensión. Digo, sin buscar idealizar, hay un deseo, pero también un deseo en tensión, ¿no? Ajá. En tensión, en contradicción. Por eso es un personaje tan fascinante, de mucha humanidad, pura humanidad, porque ese era el deseo medio incontrolable y esa tensión en ese deseo. Y el deseo también me parece en un deber ser de lo que le pedían que sea, ¿no? Bueno, tu deseo tiene que ir por acá y debes ser así, de comportarte de determinada manera, obedecer a ciertos factores de poder porque tendrías que disciplinar. Y ahí está la incomodidad de la figura de Maradona. Hasta dónde él se amoldaba, ¿no? Uh-huh. A ese deber ser y a ese deseo o esa moral dominante le decía cómo debía comportarse, cómo debía ser, porque siempre la frase era, ¿no? Uno la sigue escuchando, no, yo Maradona sí en la cancha era un genio, pero afuera de la cancha, y ahí es una figura. Bueno, digo, y ahí entra la moral y el juicio, digamos. Pero y mira, el juicio, porque esos son discursos sociales, uh-huh, que lo manifiestan individuos, pero son discursos sociales y de juicio, de crítica, ¿no? de la vida privada, ¿no? Y ahí entra el deseo de Maradona de que era incontrolable y era a veces inclasificable como personaje y en cuanto a su práctica, a su comportamiento, digamos, ¿no? uh-huh. De no amoldarse a los factores de poder en sus contradicciones, ¿no? De ser siempre indisciplinado con todas sus contradicciones. Uh-huh. Y me parece que una dimensión más, y con esto cierro esta reflexión, no hay que olvidar también en ese juicio de cómo él manifestaba su deseo, ese juicio social, de su origen social, ¿no? ¿Cuánto había? Y ahí meto otra dimensión, que es la cuestión de clase, ¿no? El origen social de Maradona. Uh-huh. ¿Cuánto ahí jugó? Cómo él, como decía él, perdón, el improperio de una patada en el culo, lo llevaron de Fiorita a la cima del mundo. Bueno, eso, entre la carencia en su origen social, su destino social, yo digo, cuánto hubo de entrar en ese mundo y como era él, también un poco, acá estoy, a los codazos, ¿no? Uh-huh. A los codazos y bueno, Uh-huh. y eso generó también rechazos y condenas, ¿no? Mira qué interesante, dijiste varias cosas interesantes, nombraste la represión de los deseos, pero voy a tomar eso último que dijiste sobre la carencia del Diego
y sobre después la opulencia, ¿no? La carencia y la opulencia, porque según Platón, me parece que Platón decía que Eros, que era como el símbolo del amor, era un dios, no era completamente un dios, sino un intermedio, un ser que era entre Dios y hombre, ¿no? Pero Eros era como el símbolo del deseo. Y era hijo, Eros, para Platón, era hijo de el padre que representaba la abundancia y la madre que representaba la carencia. Era hijo de la abundancia y la carencia. El deseo como hijo de la abundancia y de la carencia. Entonces, por eso me gusta mucho la imagen del Diego y podemos volver a la canción. Porque es como la representación del deseo y qué tanto nos bancamos el deseo. Porque la canción dice, si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera. No lo soy, pero no lo soy. Por suerte en un punto, ¿no? ¿Por suerte? No. No, sí. Es que es justo, tiro, ¿no? Digo. Es que es justo, tiene que ver con eso. Porque ¿quién está dispuesto a bancarse la vida del Diego? Y yo lo llevo a... Lo saco del nombre del Diego, que puede generar... partir aguas, porque el Diego era eso, ¿no? Partía aguas. Pero yo lo saco del nombre del Diego y digo, ¿quién puede bancarse un deseo? ¿No? Cambiemos el nombre de Diego por deseo. ¿Quién puede bancarse un deseo incontrolable? ¿Y quién puede bancarse esa contradicción? Porque todos queremos desear, y nos gusta desear, y nos gusta cumplir de nuestros deseos. Entonces, nos gustaba como el Diego deseaba, pero a la vez le pedíamos que no deseara tanto, ¿no? A la vez le pedíamos que no deseara tanto. Y voy un paso más ligando a lo que estabas diciendo tú, que es todos los deseos... A ver, los deseos que tenemos, ¿son más bancados o más permitidos dependiendo de nuestra clase social? ¿Hay deseos en algunas clases que sí están bien vistos? Está bueno. Y ahí me generó, lo acabo de pensar ahora, esto no estaba preparado, lo acabo de pensar ahora con lo que estabas diciendo, ¿no? Como, tú sí, pero tú que vienes de Fiorito, no sé si quiero que desees tanto, pero a la vez... con tapado de piel. De puedes estar con... Acá nosotros somos clase dominante, alta curnia, y podemos andar con tapado... Bueno, era otra época donde me lo tapado de piel, ahora necesito vista en general, pero digo, en esa época tapado de piel, y andaba con tapado de piel, ¿no? Entonces voy y digo, la contradicción de nosotros mismos, volviendo a sacarlo al Diego de la escena y a poner el nombre del deseo, la contradicción de que queremos desear, pero no nos queremos... Es una característica de la neurosis. Queremos desear y cumplir nuestros deseos, pero no queremos bancarnos la consecuencia de esos deseos, ¿no? Que un poco de eso hablábamos ahora en el camino cuando veníamos. Sí. Quiero cumplir mis deseos, pero si lo llevo a cabo así con tanta vehemencia como lo hacía el Diego, me genera como un dolor o una culpa. Bueno, cada quien con sus dramas, ¿no? Pero... ¿qué tanto puedo bancarme, para cerrar la pregunta, qué tanto puedo bancarme llevar a cabo todos mis deseos? Darle rienda suelta al deseo. Ahí hay varias aristas que tiraste, me parece súper interesantes, y como siempre las preguntas suelen ser más interesantes que las posibles certezas o respuestas que uno puede tener. Pero primero la razón, somos Occidente y somos la mente y la razón, de Descartes en adelante, y de los postsocráticos, ¿no? De Sócrates en adelante, la razón y la mente y la racionalidad sujetando y dominando al deseo, al impulso, a la emocionalidad, ¿no? A todo plano de nuestra humanidad sujeta o subordinada al deseo. Entonces, y ahí con esto engancho hay un libro muy interesante que habla decías también, la neurosis. A ver. Que es El malestar en la cultura, que es un libro de Sigmund Freud, pero que es el libro más sociológico, que me parece una maravilla, que habla de cómo la cultura y el hecho social reprime, censura y genera cancelación sobre los deseos, de los deseos individuales, por cierta normativa
y moral social dominante, y eso genera neurosis, ¿no? Y entonces, como el deseo, Maradona, el deseo fue una incomodidad permanente de intentar romper todo el tiempo, ¿no? Primero con esa racionalidad de lo que vos decías del deber ser, y de no, muchas veces, en muchas situaciones, en muchos comportamientos y conductas, no pensar en las consecuencias. Y ahí pienso en dejando de lado la razón, esa cosa dominante, ¿no? Mucho corazón, entonces. Mucho corazón y decir la razón, ¿no? Y el decir, bueno, y las consecuencias, digamos, no entraban en su... La razón de las consecuencias podría haber sido mucho más especulativo en su compartimiento, mucho más calculador en lo que decía y en lo que hacía. Y no calculaba mucho al final, porque perdió más, me parece, con la fama, el talento y lo que fue como fenómeno popular, más de lo que a nivel racional o una mirada racional, perdió de lo que ganó. Ajá. ¿No? Entonces, digo, es interesante ahí la razón y el deseo, cómo entran en tensión, ¿no? El deseo individual y la razón que te dice, no, acá esto no lo hagas. Entonces, si yo fuera Maradona, ¿no? Pero no me animo un poco a ser Maradona, ¿no? Hay que bancarse a ser Maradona. Hay que tener huevo para tener, digo, con todo lo que implicó Sí. ese deseo y ese juicio permanente, ¿no? que existía sobre lo que hacía, lo que no hacía, lo que decía, lo que no dejaba de hacer. Entonces, me parece que eso habla la letra y es interesante de los roles sociales, también los mandatos y lo que esperan que uno sea, ¿no? Todo el tiempo a nivel social, familiar, los mandatos, y ahí tiene que ver con el deseo, hasta dónde se corresponden esos mandatos con el deseo y cuál es el punto que uno lleva determinados máscaras sociales en su comportamiento cotidiano. Y la pregunta ahí, y con esto cierro, es ¿hasta dónde esas máscaras sociales se corresponden con nuestros deseos más genuinos y cuánto de esos deseos están por estas máscaras sociales o deber ser o mandatos, o cuántos de esos mandatos están reprimiendo todo el tiempo lo que realmente la pulsión de vida que tenemos y nuestro deseo, ¿no? Sí, están reprimiendo o están guiando también, ¿no? Porque dices, había otro psicólogo, ahora no recuerdo el nombre, pero decía, el deseo es el deseo del otro. ¿Hasta qué punto yo deseo lo que deseo o es el deseo del otro? ¿No? Estoy cumpliendo con las expectativas del otro. En este caso el Diego, ¿no? Si yo fuera Maradona viviría como él. Es como, me encantaría ser como él, pero no puedo, No me ¿no? animo, no puedo, Mi neurosis no. no me lo permite. Porque, Claro. ¿qué tanto se guiaba por el qué dirán Maradona? Mm. ¿No? Ahí lo veías con su gorrita de Venezuela hasta el final. O lo veías diciendo frases que después todos repetimos y son muy icónicas, pero que se salían completamente de la norma. Sí. Y no parecía tener ganas de ser otra persona, Maradona. No. Muchas veces decía, si yo naciera 1000 veces sería Maradona, ¿no? Entonces es como, pareciera que es como el deseo puro, ¿no? Por ahí estoy pecando un poco de idealista, pero podríamos jugar con eso, como Diego era el deseo puro, ¿no? Y cómo uno quisiera acercarse en algunos momentos cuando dice, ahora la vamos a tocar la canción, pero decide, si yo fuera Maradona viviría como él, 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga, 1000%, como... Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo estamos como en esa constante contradicción? Este deseo es mío, es del otro, lo tendría que hacer, pero me da culpa, ¿no? ¿Qué tanta tengo que aplicar la razón en Las esta época de la expectativas, razón? perdón, que están sobre nosotros, ¿no? Claro, tengo que cumplir los deseos, no solo los Claro. míos, sino los de los Los demás. mandatos, las expectativas sobre uno. ¿No? Entonces, ¿cómo nos fascinaba el personaje? Porque para todos, todo el que prendía la tele y lo veía al Diego jugar o hablar, era como, nos fascina la pulsión de vida y la pulsión del deseo. Y la pulsión de muerte que incluso tenían cuando esa. la pulsión de vida se toca con la de muerte, ¿no? Estuvo al borde de la muerte muchas veces porque, claro, ¿no? Ahí ese extremo, ¿no? Esa pulsión de vida llevada al límite, ¿no? Y que se transforma un poco como pega toda la vuelta en pulsión de muerte, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo estamos en esa contradicción constante de desear y a la vez no querer bancarnos ese deseo? Em, y voy a traer otra frase como para ir ya dando un poco de cierre a la charla, aunque podríamos quedarnos horas, me parece. Pero el otro día lo escuchaba el Indio Solari. Creo que era el Indio Solari que decía, la vida no hay que ponerle entre algodones. Como esta idea de estar todo el tiempo racional y cuidando lo que voy a decir, lo que no voy a decir, El cálculo, ¿no? el cálculo del deseo que dejo rodar, el deseo que no, ¿no? Entonces él decía, la vida hay que vivirla, no hay que ponerle entre algodones. Y después cito a otro músico, Charly García, si lo conocen, pero bueno, por ahí si nos escuchan de otros países, tal vez no es tan conocido como acá en Argentina. Y él decía, si uno lo intenta, si uno le da riendas sueltas al deseo, no quiero hacer ninguna apología tampoco de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si uno lo intenta, te la puedes dar muy fuerte, te puedes golpear muy fuerte contra una pared, pero también está la posibilidad de que salga bien, ¿no? Distinto es a no intentarlo nunca. Y ahí lo tenías al Diego jugando, pateando al arco, haciendo goles con la mano, pero también haciendo goles muy legales, llevándose a 5, 6, 7 jugadores ¿para qué? Para levantar su mano contra algo que estaba pasando en ese momento, como era la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y era muy pasional en sus amores y en sus odios, ¿no? Ahí también dejaba lejos el cálculo. A veces se peleaba con él, pero digo, en la cabeza de uno y desde un plano de una mirada racional, decís, ¿te conviene pelearte así, hacer esto, decir esto, este contexto? Entonces, digo, vivir es arriesgar, ¿no? También. Y es eso, creo que hay para tomar, es arriesgar, y arriesgaba en la cancha, y con todas sus contradicciones y su humano demasiado humano, como decía Nietzsche, con su humanidad al palo, así vivió, con ese deseo a flor de piel, contradictorio, con tensiones, caótico. Pero tiene que ver no con el libertinaje, ¿no? No es eso, para que no se confunda, me parece, sino a veces es eso, el asumir los riesgos y el deseo de asumiendo riesgos sin tener en cuenta normativas, mandatos, como, digamos, sin los deberes ser, que es lo más difícil, ¿no? Vivir así, de acuerdo genuinamente a cómo uno, a la convicción que uno tenga de la vida, del otro. Me parece que va por ahí, no racionalizando tanto todo, digamos, ¿no? Estamos en un momento de una época, me parece, muy instrumental frente al otro, ¿no? Todo asumiendo ¿Cuánto vas a ganar? Acción racional con arreglo a fines, decía Max Weber, costo-beneficio, todo las relaciones humanas, todo, ¿no? Costo-beneficio. Estamos un poco atravesados socialmente en eso. Entonces, de vuelta a traer Maradona, el deseo, lo traemos también, me parece, es romper eso. Rompamos un poco la especulación, que seamos más devenir y seamos más arte y seamos más... Bueno, un poco el deseo es eso, el amor no piensa, ¿no? Así es, claro. El amor no tiene, ¿no? Cuando te gusta algo, vas. El amor es claro, está muy bien. Y después decías algo y ahora podemos tocar la canción, a ver qué tal, ¿no? A ver qué sentimos ahí tocando la canción y qué sienten ustedes escuchándola. Hay una canción que me gusta también que dice, para llegar a Dios, el Diego tan comparado con Dios, ¿no? Pero dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Y qué humanidad que tenía Diego, ¿no? Como era la humanidad a pleno, con todas las contradicciones que implican ser humano. Que el que no ha cometido un error que tire la primera piedra. Todos tenemos esas contradicciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, el deseo nos viene a romper con eso. Creo que está cambiando esto de la racionalidad a pleno. Creo que algo de eso se está moviendo lentamente. Bueno. Se está moviendo lentamente. Así que... Ojalá así sea, sí. A ver cómo logramos que el corazón se ponga más en juego y que el deseo bien llevado también nos pueda guiar para hacer cosas lindas en la vida y para
para sanarnos nosotros mismos y para encontrarnos así, a hacer música, a charlar o a jugar al fútbol, como lo hacía Diego. Era una forma de creación, ¿no? Esto, bueno, eso también es una mirada personal, pero un artista dentro de la cancha, ¿no? Era un artista con la pelota y un artista en su forma de desplegarse, la pelota era una extensión de él, y era un artista que hacía una acción performática, si uno lo ve, hasta estéticamente era bello verlo jugar a la pelota. Entonces, ¿no? Hasta eso me parece que hay que rescatar de la creación, ¿no? El juego y el arte y él como artista. Ahí está. Bueno, vamos a tocar la canción, ¿les parece? Sí, vamos a hacer música. Vamos. Esta canción se llama La vida tómbola y dice así. Cuando quieras, maestro. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría por Tiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. Hay que apostar, ¿eh? De noche y de día. La vida es una tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de
Esto fue el canto de Psique. Muchas gracias, Ezequiel. Un placer. Nos veremos en la próxima. Seguiremos tocando canciones y llevando a cabo algunos deseos. Al menos algunos. Chao.